Buenas tardes, Magíster. Mi nombre es Carolina Daniela Cruz Jurado. Soy estudiante de la Universidad Técnica del Norte del primer semestre de la carrera de Educación Básica modalidad en línea. En este video vamos a hablar sobre unas preguntas para evaluar el Plan Decenal de Educación del 2006-2015. ¿Qué es el Plan Decenal de Educación en el Ecuador? Es una estrategia educativa que busca mejorar el sistema educativo del país a través de objetivos y políticas a largo plazo. A largo plazo se refiere solo en 10 años. Se han implementado distintos planes decenales, como el del 2006-2015 y el del 2016-2025, con el propósito de fortalecer la educación en todos los niveles. La primera pregunta es, ¿se universalizó la educación inicial de 0 a 5 años con cobertura, matrícula y participación? El Plan Decenal de Educación en el Ecuador incluyó la universalización de la educación inicial como uno de los objetivos principales. Su propósito era garantizar el acceso de niños de 0 a 5 años a una educación de calidad, promoviendo la equidad y la inclusión. Algunos avances logrados en este periodo fueron el incremento de la cobertura de educación inicial, con la creación de más centros educativos, mayor matrícula en el nivel inicial, permitiendo que niños accedan a educación temprana, la participación activa de la comunidad y el gobierno en la implementación de políticas educativas. La segunda pregunta. ¿Se universalizó la educación básica, cobertura, matrícula, completación de 10 años de escolaridad? Su propósito era garantizar que todos los niños y adolescentes completaran al menos 10 años de escolaridad, promoviendo la equidad y el acceso a la educación. Se incrementó en la cobertura de educación básica con más instituciones educativas disponibles, mayor matrícula en el sistema educativo, asegurando que más estudiantes ingresaran y permanecieran a la escuela. La mejora en la tasa de completación, permitiendo que más niños finalizaran con los 10 años de educación obligatoria. La siguiente pregunta es, ¿se incrementó la matrícula del bachillerato al 75%? En el 2014 estaba en el 65.1% según la rendición de cuentas 2014 del Ministerio de Educación. El Plan Decenal de Educación en el Ecuador 2006-2015 tenía como meta incrementar la matrícula en bachillerato al 75%. En el 2014 la tasa de matrícula era del 65.1% según la rendición de cuentas del Ministerio de Educación. Si bien hubo avances en la cobertura y acceso a la educación secundaria, los datos sobre si se alcanzó exactamente el 75% no están claramente especificados en los documentos disponibles. Sin embargo, el plan promovió políticas para mejorar la permanencia y culminación del bachillerato, incluyendo infraestructura, capacitación docente y apoyo a estudiantes. La siguiente pregunta es, ¿se erradicó el analfabetismo? ¿Qué se ha hecho en la educación de adultos? Sí, se incluyó la erradicación del analfabetismo como uno de sus objetivos principales. Se implementaron programas de alfabetización dirigido a adultos, con el fin de reducir significativamente la tasa del analfabetismo en el país. Algunas acciones destacadas en la educación de adultos fueron programas de alfabetización como Yo Sí Puedo, que ayudaron a miles de personas a aprender a leer y escribir. La creación de centros educativos para jóvenes y adultos que no pudieron completar su educación básica. La capacitación de docente especializada en educación para adultos con metodologías adaptadas a sus necesidades. La siguiente pregunta es, ¿en qué mejoró la calidad de la educación? El Plan Decenal de Educación implementó varias estrategias para mejorar la calidad educativa. Algunos de los avances más significativos fueron la reforma curricular para actualizar los contenidos y adaptarlos a las necesidades del país, la capacitación de los docentes con programas de formación continua para mejorar la enseñanza, evaluaciones nacionales para medir el desempeño estudiantil y ajustar políticas educativas, mejoras en infraestructura con la construcción y renovación de escuelas y el aumento en la inversión educativa, alcanzando el 6% del PIB en el 2012.
El PIB es el Producto Interno Bruto, con las iniciales PIB en educación en el Ecuador, que representa el porcentaje total que el país destina a la educación. La siguiente pregunta es, ¿cuánto se avanzó en mejorar infraestructura y equipamiento de los planes educativos? Se incluyó la mejora de la infraestructura y equipamiento de los planteles educativos como una de las prioridades también. Se implementaron varias estrategias para modernizar las instituciones y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje. Algunos avances claves fueron construcción de unidades educativas del milenio, diseñadas para mejorar el acceso a la educación de calidad en zonas rurales y urbano-marginales. La rehabilitación y adecuación de escuelas con mejoras en aulas, laboratorios y bibliotecas. Equipamiento tecnológico, incluyendo acceso a computadoras y recursos digitales para fortalecer el aprendizaje. Inversión en infraestructura con un enfoque en garantizar condiciones mínimas de confort y accesibilidad. Estos esfuerzos permitieron mejorar significativamente el entorno educativo en el país. La siguiente pregunta es, ¿qué se ha hecho en cuanto a mejorar la formación, la revaloración y el ejercicio docente? ¿Cómo se traduce esa mejoría en la enseñanza? El Plan Decenal de Educación ha puesto un fuerte énfasis en la revalorización de la carrera docente, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y así fortalecer el sistema educativo. Algunas de las principales acciones fueron la evaluación y capacitación de los docentes. Se implementaron programas de formación continua para mejorar las competencias pedagógicas, el ascenso en el escalafón. Se establecieron nuevas categorías en el escalafón docente, permitiendo mejoras salariales y reconocimiento profesional. Doble titulación. Se promovió la obtención de títulos nacionales e internacionales en colaboración con universidades. Programas de inducción y acompañamiento. Se desarrollaron estrategias para apoyar a los nuevos docentes en su integración al sistema educativo. Estos esfuerzos han impactado directamente en la enseñanza, mejorando la calidad educativa y fortaleciendo así el desempeño de los docentes en el aula. La siguiente pregunta es, se aumentó anualmente el 0.5% el presupuesto destinado a educación inicial, básica y bachillerato. Se llegó al 6% del PIB como está dispuesto en la Constitución del 2008. El Plan Decenal de Educación del Ecuador estableció el incremento progresivo del presupuesto educativo con la meta de alcanzar el 6% del PIB, un mandato incorporado en la Constitución del 2008. Sin embargo, el cumplimiento de esta meta ha sido un desafío. Algunos puntos claves sobre el financiamiento educativo fueron el incremento anual del 0.5%. Se planteó aumentar el presupuesto destinado a educación inicial, básica y bachillerato, pero los informes muestran variaciones en la asignación de recursos. La evolución del presupuesto. En algunos años el financiamiento educativo creció, pero en otros se redujo debido a factores económicos y decisiones gubernamentales. La situación actual. En el 2014, el presupuesto educativo sigue siendo un tema de debate, con análisis sobre su impacto en la calidad y cobertura del sistema educativo. Volvemos a mencionar que el PIB es el Producto Interno Bruto, con educación en Ecuador, que representa el porcentaje del PIB total que el país destina para la educación. Eso ha sido todo sobre las preguntas. Muchísimas gracias.